Bueno, entonces estábamos en cable de guarda y esperemos pues que hoy terminemos este capítulo, que es, eso tiene mucho cuento, pero afortunadamente se puede sacar en clase y media, dos clases, pues realmente aquí no vamos a gastar dos clasecitas, ¿sí? Entonces habíamos hecho una introducción a la parte teórica asociada pues con la selección del cable de guarda. Entonces repasemos inicialmente cuál era el objetivo de nosotros. Entonces el objetivo de nosotros era, después de tener una configuración de línea con cable de guarda pues ya diseñado en su ubicación, es decir, ya el diseño de apantallamiento ya fue hecho, ¿cierto? Hay que determinar, digamos, los requerimientos técnicos que debe tener ese cable de guarda, ¿cierto? Para seleccionar el material, o en definitiva, pues el calibre, cuál, un acero, un 3/8, de un medio, de un alumovuelo, o uno de fibra óptica, si el requerimiento pues es de comunicaciones. Normalmente pues las líneas nuevas, pues de una vez los equipan pues con los cables de guarda. Los cables de guarda, esos se patentaron por allá en los años 80 más o menos, ¿cierto? Antes de ahí no había pues cables de guarda, perdón, los de fibra óptica, ¿cierto? Entonces a partir de ahí, pues las líneas viejas le fueron adicionando cables, se los cambiaban por cables de guarda y las líneas nuevas, lógicamente, sí necesitaba desde una vez que tuvieran ese requerimiento de cable de guarda OPGW, de fibra óptica. Ahora, lo que tenemos que determinar ya para el diseño del cable de guarda digamos, dado el esquema también de configuración que decimos que se utiliza estos tipos de esquema en líneas de muy alta tensión, de 500 hacia arriba, ¿cierto? Entonces arriba hay que determinar pues cuál es la corriente que circula por el cable de guarda durante falla monofásica y da esa corriente en el tiempo de actuación de las protecciones, determinar la temperatura a la cual llega ese cable de guarda. Y con esa temperatura, pues mirar la temperatura máxima que da el fabricante y decir ese cable de guarda me sirve o no me sirve, ¿cierto? O me sirve para un trayecto determinado, ¿cierto? Porque él puede servir para un trayecto donde el nivel de corto no es tan alto, pero hay un sector, digamos, de la línea que de pronto sale de una zona o de una barra mejor de alto nivel de corto, o sea, sobre todo las líneas que salen de puntos de generación. Los cables de guarda son muy exigidos, digamos, en fallas monofásicas en las vecindades o cerquita a esos puntos de generación, ¿cierto? Entonces, muchas veces da lugar a que se utilicen dos cables de guarda, uno para ciertos kilómetros cercanos a esa subestación de generación y el resto, digamos, para otros puntos, digamos, que no tengan un nivel de corto tan alto, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos la clase pasada fue mirar una metodología para calcular la distribución de corriente, ¿cierto? Esta metodología, pues, es combinada, pues, parte de la literatura y parte propia. Pues, la parte propia es que aquí se está considerando que la Z de falla aproximadamente vale 0 para partir esto en dos cálculos, ¿cierto? Primero, la distribución de corriente, primero la corriente que alimenta la falla, es de cuánto de esta subestación por la fase, cuánto de esta subestación por la fase, y la suma, pues, la corriente de falla, simplemente total, pero sin considerar el sistema, pues, de distribución, el sistema de retorno. El sistema de retorno sí se considera, pues, acá en los cálculos para uno corregir esta Z. Recordemos que esta Z considerábamos que estaba acoplada, digamos, con el cable de guarda, entonces da una Z corregida que la llamamos la ZS', ¿cierto? Eso lo vimos, pues, en detalle, ¿sí? Que era esto que aparecía acá, ¿cierto? Que la primera parte era considerar que la Z de falla vale 0, que es un valor bajito, como vamos a ver, y calculábamos sin ningún problema cuánto vale la ISUF' y la ISUF segunda por ley de circuitos, pues, es decir, esta fuente sobre toda esta impedancia y ya. Y para calcular esta de acá, ISUF segunda, esta fuente sobre toda esta impedancia, la impedancia de corto de la subestación y toda la impedancia ZS corregida de todo este tramo. Se está considerando que la falla ocurrió en un punto X, dada una longitud total D, ¿cierto? Entonces, para ese caso, pues, aquí están las formulitas, pues, de repaso, pues las formulitas ya ustedes las conocen, pero se están colocando ahí para que queden, pues, listicas para hacer el cálculo, ¿cierto? Y
se calcula, digamos, se calculan ese par de corrientes, I sub F' e I sub F segunda. Por aquí están pues las expresiones, I sub F', I sub F segunda, que tiene este comportamiento, pues, la suma de las dos da una curvita de forma de bañera, ¿cierto? Con mayor valor cercano a los puntos de mayor nivel de corto, ¿cierto? Y por aquí un punto de mínima en algún punto de la línea, ¿cierto? Si la línea fuera simétrica en ambos extremos de la subestación, pues esto daría una bañera completamente simétrica, ¿cierto? Si el nivel de corto acá fuera igual al nivel de corto acá de las subestaciones. En este caso, pues es un caso genérico donde no son iguales, es mayor el nivel de corto acá, entonces da esta forma, ¿cierto? Para que sepan, digamos, cómo da pues la I sub F, la I sub F', la I sub F segunda, que es la roja, ¿cierto? Y estas son las ecuaciones. Los circuitos, pues, es muy sencillo. Luego ya si bien vino, digamos, ya la metodología, pues, de calcular la distribución de esas corrientes. De eso hay varios caminos, pues, hay varios caminos, uno de circuitos, utilizando circuitos en cascada, para una rama de muchas ramas que tienden a infinito, es decir, que son muchas, pues eso tiene una tendencia y hay teorías de circuitos asociadas con eso, ¿cierto? Aquí utilizamos una metodología que da unas ecuaciones muy compactas, ¿cierto? De aquí pues se desarrolla todo esto, este Thevenin se convierte en un Norton, luego ese Norton queda una sola fuente muy sub F', muy sub F segunda, y queda aquí una cascada de vanos que depende de la longitud donde esté calculando, ¿cierto? Esa cantidad de vanos la asimilamos a una línea larga, a la solución que teníamos para una línea larga, ¿cierto? Entonces, aquí está pues el repaso pues de cómo es el esquema de una línea larga, que finalmente entonces se descompone en un circuito pi, una ZS que se calcula, y un Y medios allá, en este caso sería una Z y un Y, que es lo que estamos haciendo acá. Como está aterrizado al otro lado, entonces miramos qué se ve desde acá, es decir, el Z equivalente y el Z equivalente, finalmente es esto que aparece pues acá, ¿cierto? Es decir, el Y equivalente y el inverso el inverso sería ZC, seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico, que sería ZC tangente hiperbólico de gamma por D, ¿cierto? Ahí está pues la fórmula 22 como fórmula definitiva, ¿cierto? Esta sería, digamos, como la fórmula definitiva de cálculo de esa Z equivalente. Se calcula para la 1 y para la 2. No cambia sino la distancia. En el 1 es el X y en el otro es D menos X. Y con eso se calcularía cuánto vale esta Z equivalente 1 y esta Z equivalente 2. Dado ya todos esos cálculos, calculamos acá el GPR. Es más conveniente calcular primero el GPR. El GPR es el voltaje que aparece ahí de elevamiento en la base de la torre, cuando se produce ahí la falla, ¿cierto? Entonces, ese GPR, aquí está, ¿cierto? Aquí está el GPR, la manera pues de cálculo, simplemente circuitos, pues, la corriente que se inyecta, que es 1 menos mu I sub F, multiplicada por toda la impedancia equivalente, que es 1 sobre los inversos de las impedancias, Z equivalente 1, Z equivalente 2, y la resistencia de puesta de tierra en ese punto, ¿cierto? Luego se calculan I sub G', I sub G' e I sub G segunda, como las corrientes que van por el cable de guarda, o por la combinación de los dos cables de guarda en el caso de que fueran dos cables de guarda, ¿cierto? Y cuando se calcula I sub G, y es dos cables, si es un solo cable de guarda, esa es la corriente que hay que considerar para I sub G' en ese punto. Lo mismo acá. Y se toma la máxima de las dos. En cualquier, cuando se produce una falla, y aquí digamos que esta es la fase, este es el que llamamos I sub F', y este es I sub F segunda, perdón, y si es sub F segunda, ya las calculamos, cuando aquí está la puesta a tierra, en el punto de falla, resistencia de puesta a tierra, la resistencia de la torre, pues los 25 ohms que hay que cumplir, ¿cierto? Entonces vamos a determinar, lo que determinamos es cuánto se va por acá, y esta corriente la llamamos I sub G', y cuánto se va por acá por el otro cable de guarda, ¿cierto? Si este fueran dos cables de guarda, entonces esto hay que partirlo a la mitad, ¿cierto? Cuando ya vamos a calcular el calentamiento, ¿cierto? Si son dos cables de guarda, si es uno solo, esa es la corriente. Estas dos corrientes se pueden tomar como la mitad si son dos cables de guarda. Les decía que si
Si quieren mayor precisión, aquí están las fórmulas para calcular cuánto por el uno y cuánto por el otro. Si se suma estos dos, da I sub G', pues, pero si se quiere calcular en detalle, pues, cuánto por el uno, que hay una pequeña diferencia, eso no vale la pena, ¿cierto? Si son 5.000, uno 2.500, y ya, cada uno. Pero si se quiere mirar que cuántos amperios más tiene el cable de guarda más cercano, por eso va a ir más corriente, pues listo, no hay problema, aquí están las fórmulas. Muy bien. Bueno, y digamos el GPR que estamos calculando acá, es el voltaje que estamos calculando de primerito, antes de calcular esta corriente, porque dado, digamos, ese voltaje, ya es muy fácil calcular, simplemente es la corriente que va por acá, es el GPR sobre la impedancia, muy su F', más la corriente que va por el sistema de cascada equivalente de esas zetas que van en cascada, que es el GPR sobre Z equivalente 1 por este lado y Z equivalente por el otro lado, que son las fórmulas que aparecen acá. Muy su F' más GPR sobre Z equivalente 1 y aquí más GPR sobre Z equivalente 2. Por eso se calcula de primerito el GPR, ¿cierto? Muy bien, andamos rápido como para que simplemente es un repaso, pues, y nos quede tiempo de terminar esto. Bueno, dadas estas corrientes de acá, dadas las corrientes, digamos, ya y su G' y su G segunda, ¿cierto? Cuando usted grafica esto, cuando usted hace para una línea de transmisión, entonces usted calcula las corrientes para toda la línea, ¿cierto? Entonces aquí tiene la subestación A, aquí tiene la subestación B, ¿cierto? Aquí está X igual a 0 y está X igual a D, ¿cierto? Y va a calcular, digamos, y su G' te da un valor que tiene valores altos, por acá, por este lado, ¿cierto? G'. Este sería I sub G'. E I sub G segunda, que se empieza a aumentar empieza a subir desde acá. Entonces este es I sub G', la corriente del cable hacia la subestación izquierda, y aquí tenemos I sub G segunda. Sería pues el resultado definitivo por cualquier método, que es el insumo para determinar yo el calentamiento en el cable de guarda, ¿cierto? Entonces, en cada punto, usted calcula dos, calcula I sub G' e I sub G segunda, y toma la mayor. Entonces, aquí se ve para esta gráfica que de este punto hacia atrás, se calcula es con I sub G', ¿cierto? Que es la mayor. Y de aquí para allá es con I sub G segunda, ¿cierto? De todas maneras, uno va comparando en qué momento es mayor. Llegar a un punto de la línea donde son igualitas, pues, o casi iguales, pues, porque uno calcula en forma discreta, es decir, en cada torre va calculando uno, entonces es muy difícil que le den las dos iguales, pues van a dar muy parecidas en alguna torre. Muy bien. Cuando ya tenga esas corrientes, entonces tiene que implementar, lo que se viene acá es mostrar, digamos, una metodología, un instrumento matemático, donde usted meta acá, sería el modelo térmico. Pues aquí tiene la mayor entre I sub G' e I sub G segunda, ¿cierto? La mayor entre estas dos, ¿cierto? Esa es la corriente que va a meter acá, ¿cierto? Y esto le va a dar un tiempo determinado, ¿cierto? Porque si usted deja eso ahí toda la vida, pues el conductor se le daña, le derrite, ¿cierto? Si una línea se deja fallada, ese cable de guarda se destruye, ¿sí? Él no aguanta, digamos, una corriente permanente todo el tiempo, ¿cierto? Sino que ya considera cuál es el tiempo normal de actuación de las protecciones, ¿cierto? El tiempo de despeje. Tiempo de despeje en Colombia se considera de máximo, son 300 milisegundos, ¿cierto? Algunas normativas internacionales hablan de un tiempo de 500 medio segundos, o sea, 500 milisegundos, pero este ya es como un dato real, ¿cierto? Ya de estudio, pues, de actuación de las protecciones en Colombia, pues sugieren que máximo se demora 300 milisegundos en el caso de que actúen las protecciones de respaldo, ¿cierto? En caso de una falla que fue muy demorada en despejarse por problemas de
del diseño de las protecciones, entonces que a lo sumo 300 milisegundos, ¿cierto? Y dada aquí los parámetros de un modelo térmico, entonces aquí lo que tenemos es un modelo térmico, es el que vamos a desarrollar pues ahí ayudadito con las normas. Entonces aquí hay una serie de parámetros que tienen que ver con el modelo térmico, por ejemplo, las constantes térmicas del cable, sobre todo el C sub P, ¿cierto? Y vamos a ver ahora que es la capacidad térmica específica en este caso, este es del aire más bien, ¿cierto? No tanto del material, ¿cierto? Y aquí finalmente, y dada pues otras variables, por ejemplo, la densidad del material, en fin, ¿cierto? Y otros como lo vamos a ver aquí en esta lista, ¿cierto? Finalmente acá usted obtiene la temperatura del cable, ¿cierto? La temperatura en el tiempo se posiciona en un valor, él arranca de valor, arranca por acá de la temperatura ambiente, pues, la temperatura ambiente, y se va con un comportamiento muy parecido a la carga de un condensador, que es un sistema térmico de orden 1, ¿cierto? Entonces este valor por acá es el que vamos a calcular, es el valor T que nos interesa. ¿Cuál es el valor? Entonces esto va a subir a, por decir algo, 200 grados centígrados, 400, 500. Entonces ya uno va a decir, este cable guarda, me dio el dato de fabricante, ¿me sirve o no me sirve? Entonces no me sirve para esta zona porque está superando la temperatura límite. Que es un OPGW, aguanta hasta 150 grados. Si eso me da mayor de 50 grados, no me sirve, no lo puedo utilizar ahí, ¿cierto? Pues el que estoy utilizando. Muy bien. Entonces, para hacer este desarrollo, ¿cierto? Entonces nosotros nos apoyamos en la normativa. Entonces la IEC 60865-1, que se utiliza mucho, está en diseños de mallas, en fin, donde hay un elemento resistivo bajo falla durante un tiempo, ¿cierto? Entonces, en relación a esa corriente que circula por ahí con los parámetros térmicos del material, en este caso, pues, la temperatura, este T sub E, la temperatura, aquí están las definiciones, T sub E, la temperatura del conductor al final del corto. Pues, ahorita vamos a cambiar esta nomenclatura, pues, de este T sub E y la llamamos simplemente T, pero por ahora respetemos como la fórmula original, ¿cierto? Donde dice, esta es la corriente RMS que circula por ese cable de guarda, I, ¿cierto? A es la sección del conductor, o cable de guarda en metros cuadrados. K sub 20, conductividad específica a 20 grados centígrados. La conductividad específica, esta conductividad es la del aire, pues realmente, ¿cierto? Conductividad específica del aire, ¿cierto? ¿Qué otros parámetros? Por ejemplo, T sub KR es un tiempo de duración del corto, los 300 milisegundos, o sea, 0.3, por ejemplo, si vamos a considerar ese valor. Alfa 20, este ya es conocido por ustedes, el alfa 20 es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura, ¿se acuerdan de ese .004, .039, ¿cierto? En 1 sobre grado centígrado, o grado centígrado a la menos 1, el alfa 20, ¿sí? Y este es del material, pues, del conductor. Muy bien. Entonces, esta es la expresión, ¿cierto? Y se podría trabajar con ella, pues, con esa expresión. Ahora, de estas constantes, digamos, la que más interesa, por ejemplo, es la C sub P, la densidad del material, más específica, que coincide con la densidad, realmente la densidad del material, el K sub 20 y el alfa sub 20, ¿cierto? Entonces aquí están esos valores para diferentes materiales típicos que podrían tener los conductores. Pues el cobre no, pues, pero nos sirve pues como referente, ¿cierto? El cobre no utiliza pues en transmisión y menos pues como cable de guarda, menos. Un elemento supremamente caro pues para él, y hay otros materiales mucho más baratos como es el aluminio y el acero, pues que es muchísimo más barato que el aluminio, ¿cierto? Pero aquí están los valores para esos materiales, el cobre, el aluminio y el acero, ¿cierto? Para esos materiales.
Muy bien, entonces aquí lo que estamos haciendo es, bueno, vamos a cambiar un poquito la forma como la ecuación 28, cambiémosle un poquito la forma. Se podría trabajar, pero así en desarrollos que se han hecho, pues en documentos cogen y hacen algunas variaciones. Entonces, este A que aparece aquí lo meten dentro del radical, ¿cierto? Entonces queda cuadrado y queda el K sub 20, C sub P, la densidad del material, el tiempo y el alfa 20. Entonces, listo. Y esto lo dan en función de otros parámetros, digamos, más manejables. El C sub P, pues queda, pues que es un dato que aquí aparece, pero no tiene ningún problema. Y en este que no aparecía la masa, entonces, y que es un dato muy fácil de conocer, aparecen todas las tablas de fabricantes, entonces algunos parámetros. El K sub 20 se dio en función de sus parámetros, ¿cierto? De la masa, y también se desapareció aquí la densidad, ¿cierto? Y esto que aparece acá, pues es igualito al anterior, pero en función de parámetros mucho más fáciles de encontrar o que se puedan conseguir fácil en datos de fabricante. El C sub P, pues ya está acá, mira. Sí, y vamos a ver ahora que hay manera de calcularlo para una CSR, que de pronto es una combinación pues de estos materiales, que es de aluminio y acero. Bueno, el W es la masa, ese es conseguir el R20. El R20, entonces aquí se está redefiniendo como la resistencia, redefiniendo no, es la resistencia. En vez de trabajar con otros parámetros, estamos trabajando con la resistencia del material. Aquí vamos mirando las definiciones. R20, resistencia del cable de guarda a 20 grados centígrados. Ahora, este está en ohmios sobre centímetro. Es como la única dificultad, pues, que estamos colocando en eso, en ohmios sobre centímetros. Se podía colocar en otros valores, pero ahí se está colocando, pues, para que quede fácil, pues, el cálculo de la variable. T sub KR, ya dijimos que era el tiempo de despeje. El alfa 20 es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura. Y el W, masa del conductor en kilogramos sobre centímetro. Kilogramos sobre centímetro. Uno pudiera convertir esa ecuación a que le diera por metros, que es lo que tiene uno normalmente cuando usted consulta una tabla de fabricante, el W, kilogramos por cada metro, no en centímetros. Entonces hay que tener la previsión que aquí está sobre centímetro. Lo mismo que la R20, normalmente está en ohmios por kilómetro, y es que está sobre centímetros. Es la única previsión con respecto a los datos que aparecen de los fabricantes. Entonces aquí me está dando entonces ya la I de falla, la corriente que va por el cable de guarda, no la I de falla total de la red, sino la corriente que va por cable de guarda. Este es por cable de guarda. Daría la impresión, digamos, que como es I de falla, que es la I de falla que uno calcula, pues, cuando uno va a hacer un análisis de fallas. No, es la corriente de falla por el que circula o la porción que circula por el cable de guarda. Bueno, de todas estas variables, la que interesa sacar de acá es la temperatura del conductor, ¿cierto? Es la que vamos a graficar. Me interesa es temperatura. Temperatura en función, pues, de cualquier parámetro, ¿cierto? Si no tiene sensibilidad, entonces simplemente la temperatura, ¿cierto? Bueno, y se despeja, pues, de ahí. ¿Vale? ¿Sí? Profe, ¿le puedo una pregunta? Sí, claro, hable. Disculpe, ¿para cuándo quedó la entrega de selección del conductor? Bueno, la selección de conductor de hoy por la tardecita, por la tarde-noche les estoy enviando el documento. Entonces, a partir de hoy tienen 2 semanas selección de conductor. 2 semanas selección de conductor. Y este de cable de guarda, que es un tallercito, ese para la semana entrante. Aquí acuérdense que al final hay un tallercito que ustedes van a hacer para que de una vez, y tiene buen porcentaje, este tiene el 5%, este tallercito de cable de guarda. Y no es muy complicado, simplemente es, porque vamos a ver ahora que es secuencial, pues, parecido a capacidad ampérica. Aparece mucha fórmula, pero finalmente es esta, vean, es esta. Se despejate de acá, y al despejarte de acá me da esta expresión, vean. Esta es la expresión que normalmente aparece, pues, en la literatura, ¿verdad? En la literatura aparece esta fórmula, ¿cierto? Lo que no aparece muchas veces es de dónde salió, ¿cierto? Mucho tiempo esto se decía que era que una fórmula de fabricante, pues, así la conocí yo la primera vez que la vi, pues, cuando estaba dando práctica por allá en ISA.
que era de fabricante, no, ¿cuál fabricante? Eso sale de una norma, de la norma ISE 60.865 raya 1, con estos cambiecitos. Esto. Lo que pasa es que eso alguien hizo por allá el desarrollo de eso, pues yo no lo vi, pues, yo sí lo repetí, pues hice el desarrollo para ver si llegaba a la misma forma y perfecto, se llega pues a la forma que habíamos utilizado sin saber de dónde salía, exacto. Entonces, y la ecuación es esta, ¿verdad? ¿En qué consiste? Temperatura 1 sobre alfa 20, pues, que es el coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura, el punto doble cero a 20 grados centígrados. O sea, es un punto doble cero 36 si es una cero, punto doble cero 39 son la mayoría, en fin, punto doble cero 4, o sea, de todas maneras, el dato no tiene ningún problema. Nuevamente aquí la base de los logaritmos neperianos, a la alfa 20, aquí la corriente de falla al cuadrado, la que calculó ahorita, la I sub G primo, la que sub G segunda, la mayor de las dos, la clava acá en amperios. R20, R20, la resistencia a 20 grados centígrados, incluso por eso le dicen la R20, pero leámosla por aquí a ver si está escrita. R20, resistencia del cable de guarda a 20 grados centígrados en ohms. Esta en alterna, lógicamente, pues, ¿cierto? Porque si no tenemos el valor, pues consideramos el mismo valor, pero esto, ojalá tengamos el valor en alterna de ese cable de guarda. Y tiempo de falla, entonces aquí iría, digamos, el punto 3 o el valor que te digan, ¿cierto? Sobre C sub P, recordemos que era el, la capacidad térmica específica, el C sub P dependiendo del material. ¿Cierto? Si son de aluminio, 910, si son de acero, 480. Cobre no, porque cobre ese no se utiliza pues, en los materiales, pero sería el dato pues de fabricante. Si no tenemos el dato de fabricante, entonces nos inventamos la manera pues de obtenerlo. El fabricante nos debería dar esto, pues, y realmente cuando la compra la hacen bien, piden ese valor, ¿cierto? El problema de los fabricantes es que lo que no piden no lo entregan, para no comprometerse. Pues cuando no hacen bien las especificaciones de la compra, no piden estos valores, ¿cierto? Pero un buen comprador, que sea un buen técnico, como lo van a hacer ustedes, dicen, no, vamos a comprar cable guarda, que me den estos parámetros, porque yo los necesito, para el diseño necesito los valores, ¿cierto? Quien no sabe, pues no sabe qué es, coge unas especificaciones por ahí, el copy-paste, que es lo que hace pues la mayoría, el copy-paste, que no sabe para qué se va a utilizar eso. Bueno, entonces aquí multiplicado por 1 más alfa 20, este es el mismo alfa 20 de acá, la T sub B es la temperatura ambiente, ¿cierto? No necesariamente 20 grados centígrados, no necesariamente. Si es una zona muy caliente, entonces 30, 35. Si es una zona fría, entonces el conductor normalmente está, digamos, a 20 grados centígrados, entonces ahí sería igual, ¿cierto? Menos 1, se cierra acá, más 20 grados centígrados. Está completica, despejada de esta parte de acá, ¿cierto? Despejada de esta parte de acá, y total, pues no tiene que tener en cuenta nada, pues que le tengo que sumar a la temperatura ambiente, nada. Lo que le dé es la temperatura a la cual llega el cable de guarda, considerando todas las condiciones ambientales e iniciales, pues, de inicio, pues, antes de la falla. Se considera que el cable de guarda está frío, pues, no está balanceado, entonces no hay corriente circulante por el cable de guarda y él está a la temperatura ambiente, ¿sí? Muy bien, aquí también está otra tablita, este se supe también está aquí repetido, se supe, este también sacado de la norma esta que utilizamos para calcular capacidad ampérica. Por ahí hay una tablita donde va también ese SUP, que es el calor específico, entonces aluminio, cobre, acero, y nos meten este otro, alumovuel, esta ya es más completa, este nos va a servir para estos alumovueles, ¿se acuerdan? Los que son como un tubito, pues acá, ¿cierto? Que son acá acero, los que son acá acero, y tienen acá un tubito de aluminio, o una capa mejor, una capa de aluminio alrededor. Los alumovueles que se utilizan mucho, porque tienen muy buena resistencia. Este recubrimiento en aluminio le baja bastante la resistencia, ¿cierto? Y el acero para darle resistencia, pues para poderlo templar a una buena tensión mecánica, ¿cierto? Muy bien.
Bueno, adicionalmente acá, en un catálogo de fabricantes, ellos dan una expresión para calcular este C sub P, y este C sub P, digamos, para los ACSR, que son de dos materiales, pues, que son de aluminio y acero, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la relación de áreas de aluminio al acero, en porcentaje, se coloca en porcentaje, y ya con esta expresión usted podría calcular cuánto vale ese C sub P. Entonces dan, pues, esa ayudita, pues, en caso, pues, de que uno estuviera embalado, pues, con la consecución de este valor, ¿cierto? Porque no lo pidió, en fin, en cualquier situación. Bueno, normalmente estos conductores este C sub P se consigue, pues, ¿cierto? Usted va a hacer un diseño de eso, se consigue, pues, cualquiera, ya hay tanta cálculo previo que finalmente esos cables, pues, no, así no sea, pues, que lo tenga el fabricante, pues, de otro diseñador, de una empresa, de un operador de red, de ISA, en fin. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, entonces los valores, aquí esta tablita me da los valores límites de temperatura de los cables de guarda garantizada por el fabricante. Entonces, esta tabla 3 es una guía que podemos utilizar como para tener una idea y dependiendo de diferentes entes reguladores o de la práctica internacional. Entonces nos dicen, ¿verdad? Aquí están los tipos de conductores, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, el alumovuel, ¿verdad? El alumovuel que estaba acá, ¿cierto? Nos dice, si es una norma, esto es una norma europea, esta es europea, entonces nos dice, el alumovuel, ¿verdad? Máximo 20 grados centígrados. Pero la práctica internacional dice, bueno, usted puede utilizar eso a 400 grados. Es la práctica que vamos a utilizar nosotros, la práctica internacional. Esto es, digamos, una norma muy conservadora, pues los europeos son muy conservadores, pero dicen, no, ese conductor le puede aguantar perfectamente 400 grados. Miremos, por ejemplo, el acero también le puede aguantar 400 grados. Ahí desafortunadamente no está el de fibra óptica. Bueno, habría que mirar el material de fibra óptica. Lo que pasa es que a eso le bajan bastante porque la fibra óptica ya es la restricción. El material que rodea, digamos, la fibra óptica, pues aguanta más temperatura, lógicamente. Pero la fibra óptica como tal, pues es la restricción. Entonces ese por eso no está acá entre los materiales. Miremos otro material, por ejemplo, acá, el aleación de aluminio, los que son de aleación de aluminio, solamente aluminio, dice, los cablecitos no lo pueden llevar a más de 200 grados, si eso fuera aleación de aluminio. El aluminio es un elemento muy blandito, ¿cierto? No aguanta altas temperaturas, ¿cierto? Por aquí también tenemos otros de aleación de aluminio, el AASR, estos son materiales que se utilizan para construir cables. Bueno, mira esta nota, que no la veo, ya se me ha olvidado. El OPGW se toma una temperatura máxima de 180 grados. Para el OPGW, 180 grados, ya, listo. Ya tenemos prácticamente barridos, digamos, para todos los materiales. Muy bien. El capítulo 6 es un resumen de todo lo que hice, todo este cartazo que nos hemos echado acá, pero es bueno entenderlo, pues, de dónde salió eso. Uno le pone a mí, si viene directamente acá, pues actúa pues como un ente, como una máquina, paso uno, paso dos, sin saber de dónde salió eso, ¿cierto? Todo lo que hay que calcular está resumidito, pues, en este diagrama. Ahí está resumidito los cálculos, mire que no son muchos, ¿verdad? Es más la bulla, pues, de todo lo que tiene, pues, este documento. Entonces ahí está calculada y aquí en forma simplificada, pues, que no tenga que calcular ni R1 ni R0, sino únicamente la parte reactiva de la subestación, que es lo más importante. Normalmente las relaciones X sobre R en esas subestaciones son de 10, inclusive más, 15. Entonces, despreciar la R, no comete prácticamente ningún error. Entonces, calcule la reactancia propia de la fase con estas ecuaciones, B sub L sobre raíz de 3 sobre la I de corto monofásico. O la calcula como voltaje de línea al cuadrado sobre los MA de corto monofásico. Esto estando en kilo, pues en kilo. Para que esto le den amperios. Cuando tenga eso, entonces calcule la ZS, ¿cierto? Ya lo hemos calculado, pues, hasta en cálculo de parámetros. Z equivalente si son dos cables de guarda, ¿verdad? Perdón, esto aquí es Z, esto es
no se alcanza R de la fase. Este es ZS, sí. Y este es el zetaje equivalente, porque se calcula para la fase y para el cable de guarda. ¿Cierto? Aquí el ZFG, ¿cierto? Para calcular el acople entre la fase fallada y el cable de guarda. Recordemos que en esta metodología hay que seleccionar la fase fallada, no son todas, no es el promedio de las fases, ¿cierto? Pues por eso está definido a qué cable, a qué distancias están las fases de los cables de guarda. Por eso aparece aquí pues esta expresión de DMG entre la fase fallada y los cables de guarda. Y recordemos que se toma la fase más superior. Aquí está la corrección de ZS, que lo llamamos ZS' con esa corrección, ¿cierto? El ZG equivalente se está repitiendo pues la expresión de arriba básicamente, ¿cierto? Bueno, aquí como se calcula y su F' y su F segunda, y se suman los dos. Aquí viene pues ya esta es la parte de distribución de corrientes. La distribución de corrientes, aquí está, aquí arranca, ¿cierto? Calcula el Z equivalente, que es el Z1 y el Z2 a ambos lados de la torre fallada, que es Z característico, que es raíz cuadrada de ZG sobre y recordemos Y cómo se calculaba, pues que está por allá arriba, ¿cierto? Era 1 sobre RT sobre el valor del vano, ¿sí? Multiplicada por tangente hiperbólico, de esto que llamábamos el gamma, pues en el modelo de línea larga, en este caso sería ZG por y fuera de la raíz cuadrada está hasta acá, multiplicada por la distancia, ¿sí? Se calcula el mu, que es el factor de acople, se calcula el GPR, se calcula cuánto vale su G' y su G segunda, ¿sí? Y se calcula la temperatura. Esta temperatura es la que hay que comparar con la tablita que teníamos arriba, a ver si está cumpliendo o no está cumpliendo, ¿cierto? Si está afuera, entonces no me sirve ese cable de guarda. Entonces, casi que esto de calcula es por tanteo y error, ¿cierto? Para no seleccionar, tiene que haber como por tanteo y error. Bueno, aquí hay un anexito pues de cómo calcularle el tangente hiperbólico. En el caso de que no tengas una calculadora, pues, en este caso no, porque si los que, yo creo que todos tienen pues un computadorcito pues mínimo, inclusive así esté trabajando en celular. Recordemos que en celular tienen simulación pues de calculadoras científicas que pueden manejar fácilmente variables hiperbólicas, en las tangentes hiperbólicos o cualquier función hiperbólica que estos sean complejos. De todas maneras, aquí está la expresión, si de pronto no tiene una herramienta, ¿verdad? ¿Cómo se calcula la tangente hiperbólica? En dos presentaciones, pues acá, aquí en forma polar, ¿cierto? Aquí y aquí en forma rectangular. Están pues las expresiones, que no se van a varar pues con eso. ¿Listo? Y en el examen final, pues que también entra cable de guarda. Para el examen final entra cable de guarda y cálculo mecánico. Y aislamiento, si tenemos tiempo de verlo, pues, porque esto se acabó muy rápido, muchachos. Bueno, ahora viene, bueno, hasta aquí alguna pregunta de esta parte, a ver qué duda tienen de pronto. Profe, pues, la corriente que nosotros tomamos es la corriente máxima entre I1 y I2, ¿cierto? Entre I sub G' y su G segunda, sí. Y esa corriente, si son dos cables de guarda, también la volvemos la dividimos entre dos. Claro, la dividen entre dos o utilizan pues esta expresión, pues que yo creo que no vale la pena, pues no se van a enredar con eso. Recordemos que uno para calcular la distribución precisa, pues aquí, si este sería, la suma de estas dos da I sub G'. Esta más esta da. Y cada una, ¿cuánto? Si son dos cables de guarda, ¿cierto? Pero lo más conveniente es calcule esta y divídala por 2, ¿cierto? Y le da parecido pues a estos valores, ¿cierto? Y esa es la que... Y esa es la que utiliza en esta expresión. Es la que utiliza en esta expresión acá. Pues aquí sería I sub G'
o I sub G segunda, la mayor de las dos. Usted puede colocar las dos, pero si con la menor le da menos temperatura, entonces ahí la máxima temperatura es la que realmente interesa, la mayor de estas dos, ¿cierto? Y si fuera dos cables de guarda, entonces esta I sub G prima dividida por 2 o esta I sub G segunda dividida por 2, ¿cierto? Si fueran dos cables de guarda. O mejor dicho, dividido por el número de cables de guarda. Si es uno, entonces no divide por nadie, divide por uno, ¿cierto? Sí, correcto. Listo, pero gracias. Bueno, listo. Entonces aquí está pues la tablita resumen, pues que es la que uno sigue. Con esta tablita uno se defiende. Si tiene alguna duda, se va por allá pues a averiguar cómo es el cuento, pero aquí está la alcahuetería, pues que a mí no me falta, pues, ¿sí me entiende? Me gustan mucho los resúmenes, pues para uno no ponerse a estar con el documento para arriba y para abajo, sino que uno ya sabe que esta es la guía, ¿sí? Bueno, ahora, también esto ya como para que sepan ustedes que modernamente, pues, si eso se va a calcular, pues eso no se ponen a hacer esto ya, eso no, uno le pone a hacer esto, pues, y lo puede hacer, pero ya digamos el conocimiento para usted montar un esquemita en una herramienta que calcule eso con más precisión o más detalle, que uno le pueda hacer variaciones a cada uno de estos, es utilizar, digamos, utilizar como el ATP para esos cálculos, ¿cierto? Entonces, ese cálculo se podría, vamos a mirar cómo se haría. Le vamos a pegar una miradita y ya. Es cómo se podría hacer, ¿cierto? Pero para que ustedes sepan que se puede hacer, ¿cierto? Si alguna vez les toca enfrentar eso, pues arman esto mejor así. Queda mucho más preciso y permite hacer sensibilidad, en fin, ¿cierto? Y les voy a ilustrar ahí cómo sería. Pero aquí tenemos, pues, este es de una línea, pues, real entre la ceja, que ya está, pues, en operación, ¿cierto? Pero hace unos pocos años estuvo en diseño, pues, esta línea entró hace poco, pues, en operación, hace por ahí unos 3 años más o menos, estaba en todo este cuento, pues, del diseño de la línea, ¿cierto? El cuento del diseño de la línea. Ve, aquí se movió esto, por ejemplo, ¿sí? Bueno, aquí lo que se coloca es un equivalente, lo que se coloca es un equivalente de red, pues, ¿cierto? En este caso, bueno, este es el ATP, la versión 6, en fin, y esto que están observando ustedes acá es una herramienta que interactúa con el ATP, que se llama el ATP Draw. Este es el ATP Draw, donde uno hace pues como el dibujo de los circuitos y saca pues los modelitos acá, botón derecho, saca pues los modelos, ¿cierto? Cuáles son las fuentes, cuáles son las líneas, cuáles son las ramas lineales, si tiene transformadores, ¿sí? Si tiene switches, ¿sí? Básicamente lo que necesitamos acá, necesitamos es fuentes equivalentes de corto, ¿cierto? Equivalentes de corto, ¿cierto? Y algún tratamiento especial sobre que ya son trucos, digamos, de las herramientas, ¿cierto? Porque, digamos, cuando usted saca una fuente, esta fuente, por ejemplo, este tipo, esta fuente, por ejemplo, que es esta misma que aparece acá. Esta fuente está, normalmente las fuentes están aterrizadas a la tierra, pues, de lo que llama la tierra remota, la referencia, pues, de toda la instalación, de todo el sistema eléctrico, ¿cierto? Pues cuando usted coloca acá, digamos que es una fuente, va a decir que es una fuente trifásica, ¿cierto? Esta es una fuente de 115.000 voltios, la frecuencia es 60, ¿cierto? Y ya. Y le dice que el valor que tiene acá es el valor línea RMS, ¿cierto? Porque internamente el ATP lo convierte en fuentes y le tiene que colocar el pico de la señal sinusoidal, el valor sinusoidal o el coseno, pues, colocas el valor en pico. Entonces aquí, esta herramienta pues ya permite comodidad para que usted le coloque el pico, pues que es lo que va de forma natural pues a la simulación. Pero puedes colocar el valor RMS de una fase o el más cómodo, que es el RMS línea, ¿cierto? El que uno conoce, ¿cierto? Conoce 13.200, conoce 230, pero si le preguntan cuánto es el valor de fase de una 230, usted lo tiene que calcular, pero en la cabeza no lo tiene, pues, digámoslo así. Pero aquí sería, digamos, esta sería la fuente que estamos colocando. Pero esta fuente
esta fuente tal como aparece ahí, podría ser esta misma que está acá, ¿cierto? Es la misma. Entonces es 112.680 el valor real, pues que ya de un flujo de carga, pues aquí el valor real normalmente que hay en la subestación La Ceja, pues allá en la barra de 110, es el valor normalmente que hay en La Ceja, pues entonces eso sacado de un flujo de carga pues, real, eso. Pero resulta que usted tiene una línea acá, que tiene una línea, o tiene el sistema eléctrico que tiene cable de guarda, y ese sistema eléctrico viene a una malla, ¿cierto? Usted no puede venir y decir, vea, es que mi línea viene acá, yo la voy a conectar acá. No, eso no se puede hacer. Esto está conectado a una tierra remota, entonces tiene que implementar una manera que haya conexión a la malla de la subestación. Entonces, una de las maneras, pues hay varias, es que usted dice, yo voy a colocar aquí un transformador, un transformador 1 a 1. Entonces aquí está colocando un transformador ideal 1 a 1, ¿cierto? Que esté conectado en Y, más sencillo, Y, de tal manera que aquí, pues, sea el conectado a la tierra remota, pero aquí en este Y, en esta pata coloco la puesta a tierra de la subestación, ¿cierto? Este transformador de acá se está implementando con el transformador saturable, ¿verdad? Con este transformador, está implementando con él tiene un poco de cosas pues ahí, primero es si es no es de 3 devanados, entonces aquí están el voltaje primario, el voltaje secundario, la R primaria, la X primaria, la L o la L primaria y la L secundaria, da en miliamperes o da en ohmios, ¿cierto? Entonces usted coloca ahí los valores, coloca valores pequeños, vamos a ver qué le colocamos a eso en este acá, tenemos lo de acá, y aquí miremos que le colocamos a este, entonces a este le colocamos, vean, un transformador 1 a 1, realmente no hay que colocarlo pues en voltios, porque el toma es la relación de transformación, entonces 1 a 1, podría colocarles pues también 110.000 sobre raíz de 3, en esos valores, podría colocarle ese valor, pues si le coloca 1 a 1 es lo mismo, para que sea ideal, entonces colocamos aquí, no podemos dejar esto en 0, entonces una R pequeña, una X pequeña, y lo mismo en el secundario. Perdón, esta es la R y la L, sí, en el primario y secundario, los mismos valores, porque es 1 a 1, entonces, unos valores pequeños, simplemente para que aquí no haya ninguna caída, ¿cierto? Para que esto simplemente sea un paso para poder obtener el neutro, ¿cierto? Y lo que queremos obtener acá es lo siguiente, y lo que queremos obtener es que acá tengamos un secundario en 110, que sería este de acá, y aquí, y con este transformador ideal, ¿cierto? Este está conectado a tierra, ¿cierto? Y este de acá es el que está conectado a la fuente ideal. Está conectado a la fuente ideal. Porque este de acá está conectado a tierra, así está definida pues esta fuente, a tierra, ¿cierto? Entonces, y aquí en este punto vamos a colocar, en este punto colocamos mi malla de la subestación, que es una resistencia pues, una resistencia pequeña, en este caso de la estamos suponiendo que son 2 ohmios, porque es una subestación mediana, una subestación grande es 1 ohmio o menos, es una subestacióncita de A más o menos, pero no es tan grande, 2 ohmios en forma típica, ¿cierto? De tal manera que aquí en este punto, entonces yo aquí saco ya mis 4 conductores, ¿verdad? Las 3 fases, y saco de aquí de una punta de la subestación, pegué el cable de guarda, ¿verdad? Aquí tengo un sistema de 4x4, aquí hay 3 fases y aquí está otro cable, que es el cable de guarda, para poder implementar esto. Entonces mira que es un truco para poder obtener la malla de la subestación y que eso me quede preciso. Muy bien.
Vemos acá, volvamos a nuestro caso. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos ya lo que es la fuente, ¿cierto? Aquí tenemos el equivalente de corto, entonces en toda barra hay un equivalente de corto, ¿cierto? Donde aquí, digamos, lo que estamos es mirando, ¿de dónde se saca ese equivalente de corto? Equivalente de corto se saca por aquí de líneas y cables, elementos LUMPE 51, 52, y aquí aparecen de 3 fases de secuencia, ¿cierto? Aquí están, ¿cierto? Entonces aquí se colocan estos parámetros. Tiene un icono diferente porque esto fue hecho por una versión más viejita, pero es el mismo que aparece acá, donde usted coloca los parámetros de secuencia, ¿cierto? En este caso, si no tiene sino la X, entonces el valor del X0, entonces aquí coloca el valor, los ohmios, 4 ohmios, lo que sea. Este lo puede dejar en 0, ¿cierto? Y el valor que sea, digamos 3 ohmios, por decir algo, o 5 ohmios, podría ser, ¿cierto? Lo que sea. Ahorita miramos que tiene en forma exacta, pues, en la ceja. Entonces aquí se coloca el equivalente de corto, que en el documento están las fórmulas de cómo se calcula, pues, eso, ¿cierto? Que es el B de línea sobre raíz de 3 sobre la I de corto monofásico. El valor que aparece ahí en la XS. Aquí se están colocando las 3, o las 2 parejas, perdón, secuencia positiva y secuencia 0, porque estamos manejando las 3 fases. Aquí estamos manejando esto en forma completa, las 3 fases, ¿sí? Bueno, miremos que... Sí, dale. Pequeña. Pues yo estoy siguiendo acá en ATP, ¿cierto? Pero ahí me sale las impedancias en milihenrios. Ah, no, entonces, bueno, muy buena pregunta, muchachos. Entonces, vea, por aquí uno le coloca las unidades. Entonces, en los settings, ATP setting, hay que colocarle aquí en esta variable X o PT 60, para que las reactancias vengan en ohmios. ¿Sí? Ah, profe, gracias. Las reactancias vengan en ohmios, listo. Entonces, aquí están los valores, aquí están... A ver que me coja esto, porque esto cuando está tan pegado... pucha, no lo alcanza. Bueno, ahí lo cogió. Entonces, estos son los valorcitos, mire que están los valores exactos, inclusive allá como se dan relaciones X sobre R, no, se colocó 0.5 como un valor ahí por colocar cualquier valor, ¿cierto? Para que quede más estable, pero no se calculó en forma exacta, no creo que dado 0.5, no creo, pero este valor sí está bien. Este sería el X0 y 9.34, el X1 11.38, para el equivalente de corto acá en la ceja, ¿cierto? Muy bien. Lo mismo en el otro lado, que son, debe tener un nivel de corto más altico, perdón, más altico en impedancia y menos en corriente, miremos, ¿verdad? Uy, vea qué grandísimo, ¿verdad? El X0, 131, ¿verdad? El X1, 55.23, está más retirado, pues, de la malla, pues, acá fuerte, digamos, alrededor del Valle de la Burrada, está interconexiones de 110, en fin, la ceja está cerquita, pues, de acá de Medellín, que tiene altos niveles de corto. Y Sonsón ya está muy retirado, pues, ¿cierto? Y aquí se monta la red, ¿cierto? Y se monta la red. Esta red es un 477. Pues aquí lo que tiene que hacer, entonces, es líneas y cables, ¿cierto? Líneas y cables, un LC template, es decir, una plantilla, inicialmente, después no hay necesidad de que sirva de plantilla, sino que a todos los coloco igualitos. Entonces, en esta plantilla voy a colocar mis datos de la línea, ¿cierto? Y coloco mis datos de la línea. Es una línea aérea, no es traspuesta, entonces no tiene haces de conductores, va a considerar el efecto skin, ¿cierto? El cable de guarda no es segmentado, lo que les decía, ¿cierto? Y voy a utilizar el sistema métrico, ¿sí? Y aquí la resistividad del terreno, lo que sea, el 100 ohmios metros, lo que sea, aquí la frecuencia, esto va a ser para un cálculo a 60 Hz, y aquí la longitud de este tramito, vamos a considerar que esto es a 500 metros, si tiene datos típicos de los vanos, pues puede hacer, esto no varía mucho, pues ya uno le coloca ahí 500, 600, 650, no varía mucho, pues estamos colocando un valor típico acá de 500 metros de vano, distancia pues entre torres, ¿cierto? Va a utilizar el modelo Pi,
que se va a utilizar el modelo Pi. Utilizamos, pero aquí es un modelo Pi de 4 fases, de las 3 fases ABC, más el cable de guarda, ¿cierto? Más el cable de guarda. Pues mete todos estos datos, cerremos acá y miremos qué datos le metimos a este, inclusive en la guía está la ventanería de los valores, ¿verdad? Que se le metió acá aquí está que se le mete la ventanita, los valores que le metió. Aquí están todos, pues, ¿verdad? Las 2 ventanas que estamos observando acá, ¿verdad? Cuando usted mete esto acá, cuando se metió por acá, entonces esto tiene estos datos, ¿verdad? Y aquí no es necesario, pues, de imprimir estas matrices, esto es para que imprima estas matrices y uno hacer verificaciones. Si no, y esto no se necesita, pues, aquí se quiso verificar e imprime en la simulación los datos de impedancias de secuencia con este chulito. Y se está pidiendo, pues, como para ir a mirar allá los parámetros de esta línea, el que calculaban ustedes manualmente. Aquí está el nombre de la línea. Entonces, la resistividad promedio de esta zona es 200 ohmios metro, frecuencia y distancia 0.5. Esta es la primera ventana. La siguiente ventana, estos son datos generales, y va a utilizar el line constant, que se invoca aquí cuando le coloco overhead line. Pero aquí tiene para cables aislados, y la inicial, que es el overhead line, que es la que estamos utilizando. Datos de los conductores, entonces aquí aparecen los datos de los conductores, 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí, cuando usted se va a ir para esa ventana, tiene que tener aquí bien claro cuántas son las fases, porque si te coloca las fases que no son, eso le saca error y se te daña, pues, lo que lleva del cálculo, ¿cierto? Entonces son 4 fases, no son 3 fases, porque el interés inclusive es sobre el neutro, sobre el cable de guarda, es el que tiene que aparecer bien explícito. Entonces, por eso son 4 cables, perdón. Entonces, aquí están los datos de todos esos cables, el número de la fase, considera el conductor como si fuera un conductor hueco, y el primerito acá es la resistencia interna. Eso no es un conductor hueco, sino que la resistencia interna vale 0 y ya. Perdón, la resistencia no, el radio. Luego el radio externo del conductor, que es el que aparece, pues, del 477, pues, que es o sea, que este conductor es de 2 centímetros y pico de diámetro, o sea, de unos 20 milímetros de diámetro de este conductor. Aquí pides el radio. El cable de guarda, aquí está colocando un acero, de una resistencia muy grande, este es un acero. Y aquí está, pues, el radio también de ese cable de guarda, o sea, de diámetro tendría aproximadamente 9 milímetros, más o menos, 9 milímetros de diámetro. Aquí está la resistencia DC, corregida por la temperatura de trabajo, ¿cierto? De los materiales, ¿cierto? Está, pues, corregida de una vez, la resistencia DC a la temperatura, pues, de trabajo. Y aquí las coordenadas del conductor. Aquí están las coordenadas. Las coordenadas simplemente son lo siguiente. Uno, para mirar las coordenadas, así, aquí hay un view, y le da, digamos, aquí está la figura del conductor. Esto es una ayuda, porque hay veces que uno se equivoca y de pronto dejó por ahí un conductor volado, lejos, y no se dio cuenta. Pues aquí se da cuenta que aquí están los 3 conductorcitos, ¿verdad? Las fases, esta y esta. Y aquí está el cable de guarda más arriba, miren. Perfecto, eso está, es la forma que tienen estos conductores. Entonces, este es el conductor, las coordenadas. Entonces, aquí está tomando donde está el cable de guarda como el punto central, la Y acá, ¿cierto? Y la X acá en el suelo, la X acá está en el suelo, y aquí está la Y. Entonces, con respecto a este plano coordenado, que esa Y usted la puede correr, pero la podía colocar aquí, que vale por la primera fase. Lo más cómodo es que quede aquí en el centro, cuando la línea tiene, pues, simetría. Entonces, está diciendo, este primer conductor está a menos 314, la altura ahí en la torre es 22,7, la altura a mitad del vano también la colocamos 22,7, ¿cierto? Consideramos realmente que sería como la altura promedio de la catenaria. Realmente, recordemos que el conductor tiene una forma de catenaria, ¿cierto? Pues aquí piden cuánto es la altura acá,
cuánto es la altura mitad del vano. Lo usual es que uno tome el promedio pues en toda la línea, ¿cierto? Entonces, en este se está considerando 22,7. El siguiente, 3,14, o sea, al otro lado positivo. Y un poquito, a ver, este 3,14, este es positivo. Y es menos, o sea, que el segundo conductor es este. El otro, lo mismo acá, este lado 3,14 positivo. Y 24, un poquito más arriba, o sea, que es este. O sea, que este es el A, este es el B y este es el C, ¿cierto? Y el cable de guarda está en la posición X igual a 0, o sea, acá en el centro, aquí está, y en una posición Y de 30,4, por aquí más arriba, ¿cierto? Esta es la forma, pues, de la torrecita, pues, que tiene esta línea de transmisión. Esto, pues, tiene que ser uno muy preciso con eso, no es equivocar con esto. ¿Listo? Bueno, una vez que tenga esto, entonces usted usted le puede colocar aquí un nombre de entrada. Si le coloco un nombre de entrada acá, no permite sino como 5 o 6 caracteres. Truquito es dejar esto en blanco. Entonces, cuando usted le dice OK, le pide acá y entonces ya uno permite colocarle más caracteres. Cuando de arrancada le coloca el nombre, no le deja sino 5 nomás. Ahora, aquí tiene que colocarle un nombre que no tenga espacios en blanco, ¿cierto? Que no tenga comas, que no tenga punto y coma, sino simplemente letras y números. Y a lo sumo puede ser guión o guión bajo y ya. Le decimos OK, entonces esta línea, con esta configuración, este tramo, este vano, se va a llamar con este valor. Y va a tener, perfecto, ¿cierto? Inclusive faltó decir ahí para cuando se corre ahí, porque ya estaba listo, pero cuando uno lo corre por primera vez, entonces él hace este pantallazo indicando pues de que corrió bien, y esto que aparece acá, es el modelo Pi realmente, este es el modelo Pi. Ese modelo Pi, pues lo pega a este icono, él lo pega a ese icono. De este iconito ahí queda pegado pues el modelo Pi, cae pegado a estos iconos. Entonces, ya lo que hace usted es colocarle, digamos, todos los vanos de toda la línea, ¿cierto? Esta línea es como de 50 y pico kilómetros, algo así, ¿cierto? Los que sean, ¿cierto? Pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bueno, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10, o sea que serían 5 kilómetros. 5 kilómetros. Aquí un poquito más estrechito. 5 kilómetros. Entonces aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, cerca de 60 kilómetros, los que sean, pues hasta que complete pues su línea. Usted puede haber colocado esto así en forma horizontal, por acá y por acá, lejos colocar la otra subestación. O sea, aquí es para que quedara como organizadito pues acá en una sola hoja la mayor cantidad pues de vanos, ¿cierto? Pero aquí completa y aquí va colocando la puesta a tierra, ¿verdad? Aquí va la resistencia de puesta a tierra, ¿verdad? Pero puede colocar como una variable RPT para que cuando yo le haga cambios a esto, que todas estas sean iguales, ¿verdad? Cualquiera de estas se llama RPT. Es cuando eso se hace así, uno le tiene que venir por aquí, por ATP, setting, y en variables aparece una expresión que es RPT, y ahí colocarle el valor, 20 ohmios, con un truquito, tiene que tener punto. Si no tiene punto, saca error. RC es de alguna otra cosa pues que se determinó por ahí de alguna carga, pero si no se utiliza no hay problema, y seguramente no está utilizando. El que está utilizando es RPT. RPT, cuando yo le coloco aquí el valor, él le coloca a todas estas que aparecen ahí como resistencia de puesta a tierra, le cambia el valor. Entonces es muy cómodo, digamos, de un solo guarapazo, un solo valor para darle a muchos valores. Si no lo hace así,
si usted le coloca el valor, tendría que venir a cambiar acá uno por uno, entonces eso ya sí es muy aburrido, pues. Ahí sí ya pierde pues como agilidad pues la aplicación si uno se pone a colocarle uno por uno. Entonces, aquí tenemos el caso para eso. Ahora, el hacer el corto, ¿cierto? Entonces ya esa es la parte como que usted puede implementarla como quiera, ¿cierto? Pues lo más sencillo sería usted bregar a hacer un corto acá, ¿cierto? Con un switch, corto por acá, y leer y colocar aquí un switch que lea sobre todo la corriente que va por el cable de guarda. Por aquí va I sub G1, si el corto lo hace acá. Si el corto lo hace acá, entonces aquí sería I sub G prima, I sub G segunda, ¿cierto? I sub G segunda. Aquí se está haciendo algo pues ya exagerado, pues de sofisticado. Se está colocando un sistema que lea pues todo, pero esta plantilla es más bien como de aprendizaje, porque aquí con este esquema que aparece acá, que ampliémoslo un poquito para que se vea. Con este esquema que aparece acá, pues sí, ampliémoslo un poquito, 125. Pero aquí se quiere mirar de todo, vea. Se quiere mirar, vea. Primero, se quiere mirar las corrientes, cuando se presente la falla, el elemento que simula la falla es este de abajo. Seguida vemos cómo está construido, pero ustedes podían implementarlo pues con herramientas más sencillas, pues. Aquí se está haciendo es que inclusive se hagan los cálculos en valores RMS. El ATP no entrega valores RMS directamente en el tiempo, sino que le entrega es la excursión de la onda sinusoidal completa, ¿cierto? Entonces uno tiene que calcular el valor de RMS. Ahora, en esto lo que se está haciendo acá es hacerle un tratamiento a esto, a las corrientes que vienen por acá cuando aquí se produce una falla, calcular I sub F1A, I sub F1B, I sub F1C, que son las corrientes de fase que van por acá en valores RMS, que me lleve esos valores RMS, lo mismo por el otro lado, ¿verdad? Lo mismo por el otro lado, que las corrientes que vienen por acá, las hace pasar por acá por esta cajita, y convierte y determina los valores de las fases cuando está fallada, pues lógicamente está fallada una fase. A ver, las fases que no están falladas debe haber una corriente pues bajita ahí, bajita porque únicamente va a haber una depresión ahí pues de los voltajes, pero en la fase fallada es donde aparece la gran corriente, ¿cierto? Entonces aquí aparecen las lecturas de esas tres corrientes. Este elementico es para leer 6 corrientes y las convierte en valores RMS. Si uno mira este elemento, aquí lo podemos mirar más arribita. Si uno mira este elemento, dale 2 veces. Esto es se le hizo una función que tiene esta herramienta que se llama Comprex, ¿cierto? Dice que usted tiene varios elementicos, y usted los puede comprimir en uno solo para que quede en una cajita y le dice cuáles son los datos de entrada, cuáles son las salidas y cuáles son los parámetros internos, ¿cierto? Entonces miremos qué tiene esa cajita. Esa cajita, si le hacemos el proceso inverso, pues, es decir, extraemos, la cajita va a tener toda esta cosa, esa cajita tiene todo esto, ¿no? Lo repito, aquí se está sofisticando porque es una herramienta hecha como para enseñar, para que quede fácil, para que quede todo lo posible. Entonces, en esta lo que se está haciendo es que por aquí entra, por aquí, por aquí. Entonces, por aquí entra, en ese puntico entra, por aquí sale, que por aquí conecta con la línea. Ya que esto por acá tiene que tener unas resistencias bajitas, pues, del orden de día a la menos 6, del orden de días a la menos 8, que no modifiquen, pues, nada, pues, es simplemente un conector ahí, ¿cierto? Pero ese conector se está abriendo acá, se abre con un splitter, esto es lo que llama un splitter. Esto aquí son 3 resistencias en paralelo, perdón, 3 resistencias de línea de un valor bien pequeño, 1 por 10 a la menos 8. Ya que son 3 alambres, pues. Aquí se abre lo que llama un splitter. ¿Verdad? Este es un splitter, ¿verdad? Que abre una conexión trifásica a los 3 elementos de línea porque necesito conectar en cada uno de ellos una cosa diferente, entonces utiliza lo que llama el splitter, pues.
Entonces en ese splitter, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy conectando acá un switch de medida, un switch de medida, un switch de medida, ya está. Y aquí le indico que esto abre una herramienta que se llaman los tags, donde es una de las maneras, pues, hay otras maneras, pues, de la más sencilla, he utilizado unas que ya están listas, y se llama device, tags device, el 88, el 66, perdón, que es un medidor de valores RMS. Entonces, bueno, este no me dio, sí, el valor RMS, ya. Entonces este elementico que tiene inclusive varios puntos de suma, varias señales para sumar y calcular el valor de RMS. En esto no interesa una sola pata, pues, una de estas, pues, y ya, ¿cierto? Que es lo que está haciendo acá. Y aquí, por defecto, lo que esté ahí, 98, y aquí únicamente la frecuencia. Esta es una posición ahí en las versiones antiguas, cuando no existía esta herramienta, que le daba eso, pues ahí en qué posición estaba, pero se deja ese 98, y ya lo único que hay que cambiarle acá es la frecuencia, y él viene por defecto. Si de pronto venía por 50, porque esta herramienta, como es por allá escandinava, entonces ves que en algunos parámetros viene 50, la fuente viene 50, por ejemplo. Muy bien, entonces ahí calcula el valor de RMS. Entonces, para conectar que es que es como un medidor, ¿cierto? No hace parte de potencia. Entonces, para usted pegarlo acá, tiene que decirle de que esto es una variable, que esto aquí es la red, todo esto es la red, todo esto es red, que es esto acá. Entonces, para indicarle que va a tomar una muestrecita de la red. Entonces, cerremos esta partecita acá, Entonces, lo que se hace es, en los probadores son señales, bien sea de salida, ¿cierto? Bien sea de salida. Entonces estoy indicando que mis probadores, necesito un probador de tags, pero no es de tags, perdón, no, es más bien estando en tags, porque voy a estar aquí en tags, y necesito decirle que aquí, cuáles son mis señales de entrada. Entonces entro a tags, botón derecho, tags, y me pregunta por las fuentes. Entonces hay unas fuentes internas, 11, 14, 23, en PWM, en fin, pero necesito una señal que venga de la red, o sea, variable de circuito. Le digo que es variable de circuito. Esa es la que yo coloco acá, es la que está colocando acá, ¿cierto? Entonces, cuando usted la abre, él le pregunta si es qué tipo de señal, si lo va a manejar como un voltaje, tomo el valor del voltaje, tomo una corriente que esté pegada a ese nodo, si es una variable interna, si es el estado de un switch, cerrado o abierto, ¿cierto? En este caso es un voltaje, Entonces cojo este voltaje y le calcula el valor de RMS, y aquí le coloco pues un nombre, ¿cierto? Este valor pues ya está ya está colocado pues acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este primerito acá, que está acá, es este puntico rojo, ¿verdad? Este puntico rojo. Este siguiente que se hizo lo mismo, con la segunda fase, la corriente de valores RM, este de acá, es el que sigue acá. Entonces, mire que aquí no estoy resaltando sino la fase A. La fase B no me interesan, esas no fueron falladas, la que estoy fallando es la fase A. Y lo mismo por el otro lado, ¿verdad? Lo mismo, o sea, viene acá, son resistencias pequeñas, aquí hablo un splitter, coloco tres switches, perdón, aquí no era voltaje, aquí era corriente, yo les dije voltaje, ¿cierto? Tiene que ser corriente, switch current, exacto, corriente, tiene que ser corriente, claro, pero yo lo que quiero acá es corriente en esta parte, corriente, el voltaje no me interesa, me interesa el GPR acá, pues, que ese lo vamos a obtener enseguida, ¿cierto? Entonces aquí, tres corrientes y su F', tres corrientes y su F segunda, ¿cierto? Y ya, y aquí hay un punto central. Ese punto central es el que queda acá, este puntico que queda acá, este que queda acá, es este puntico. Esto. Muy bien. Ahora, a esto se le suma esta bellezura. Está como muy enredado, muchachos, pero no importa, yo sé que a alguno le puede servir.
Entonces aquí, este también es un bloque, que se descompone. En este bloque, cuando ya se construyó, se le coloca los tiempos de cierre de los switches que simulan la falla. Entonces la falla se está simulando con unos switches. Y aquí solamente cierra uno, o sea que va a ser una falla monofásica, ¿cierto? Este, por ejemplo, si lo abrimos, les vamos a mirar cómo fue construido, qué tiene por dentro, le vamos a sacar, como quien dice, las tripas, extraer, y le sacamos todo ese tripitorio, muchachos. Entonces aquí está en esta posición, realmente este punto es este de acá, este punto es este de acá, y realmente uno lo debería girar acá 90 grados hacia adelante, ¿cierto? Para que girara, porque la puesta a tierra está acá, la puesta a tierra es esta, ¿cierto? Entonces este elementico está hecho para qué, ¿va? Está hecho para simular los cortos, ¿cierto? Entonces si vamos acá, entonces hay que indicarle que este es un tiempo de cierre, ahí está por defecto en 50 milisegundos, ¿cierto? Indicarle entonces el tiempo de cierre de este, el tiempo de cierre de este, el tiempo de cierre de este. Y con eso simulamos el tipo de falla, o sea que podía simular otro tipo de fallas. En este caso vamos a manejar únicamente el tiempo de cierre de este switch. Entonces, ¿qué tiene? Tiene también, entonces, se quiere conectar de acá, ¿cierto? Entonces se colocan tres resistencias pequeñitas, 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 6, se coloca un splitter para que abra, ¿cierto? Y aquí se está colocando esta resistencia por seguridad, esto ya es de experiencia, colocar cosas raras en estos splitters. Este splitter no es un elemento perfecto, digamos, desde el punto de vista de conexiones, entonces por seguridad, para uno evitarse problemas, coloque mejor una resistencia ahí para no hacer la salida de medición hacia TAC directamente de este splitter. Pues a mí personalmente no me gusta, les coloco acá una resistencia pequeña, ahí no partió donde era, 1 por 10 a la menos 6, 3 resistencias, 3 switches que me simulan el corto, 3 switches, y de estos 3 switches, voy a sacar aquí, miremos que es una variable de tags. Bueno, no alcanzamos a... que lo coja, es difícil. Bueno, listo, este es una señal de corriente. Este es este mismo que había acá, pero aquí se hizo una versión pues anterior, entonces aparecía este iconito, pero es el mismo de acá, Y cuando le digo que es, le decimos que es una señal de corriente. Entonces aquí nuevamente lo convertimos en valor RMS, con el elemento 66, ¿cierto? Elemento 66, aquí está, device 66, que convierte una señal que viene de la red, que yo le indico que es, si es una corriente, si es un voltaje, le estoy indicando que es una corriente de un switch. Entonces, por eso el switch tiene que estar ahí. Pero si no hay el switch, él no es capaz de calcular corriente. Entonces, aquí ya tengo 3 corrientes. RMS de qué? De la falla, ¿cierto? Aquí son las que vienen de la fuente, y las que van por acá son corrientes de falla. Entonces, si es monofásica, entonces únicamente, si fuera trifásica, entonces si es falla bifásica, entonces estas dos primeras, las que sean, él le va a escribir, le va a calcular estas 3 corrientes de falla en valores RMS. Bueno, aquí vuelvo y cierro con otro splitter, aquí coloco, estos son 3 resistencias conectadas en que aparece acá, realmente son 3 resistencias conectadas en Y. Este elementico pues no es un elemento raro, sino que simplemente es este. En bra lineal, por aquí coloco 3 elementos RLC conectados en Y. Este es este mismo, ¿verdad? Tiene conexión por acá trifásica, ¿cierto? Acá trifásica, y por acá termina en monofásica. Entonces aquí le coloco un valor pequeñito, ¿cierto? Ya la R no más, tal como está este acá, tiene un valor pequeñito, 1 por 10 a la menos 6, la R, los otros en 0, ¿cierto? Entonces, repito, es este mismo, 3 resistencias conectadas en Y. Entonces aquí obtengo, digamos, ya el punto donde está, digamos, aquí estoy en este punto, ¿va? Aquí estoy en este punto, ¿va? Acá en este punto, ¿va? Este puntico, ¿va? Este puntico, digamos, si esto se abriera, este puntico, ¿cierto? Entonces, en este puntico aquí puedo obtener
Aquí, por ejemplo, estoy obteniendo el valor del voltaje. Entonces, lo mismo, ¿verdad? La señal de tax, y en este calculamos el voltaje. Y este valor de acá, este va a ser el GPR, ¿verdad? Este va a ser el GPR, ¿verdad? Este es el GPR, ¿verdad? Este de acá. Este de acá es el valor, el GPR. Este es el valor del GPR que obtenemos ahí, ¿cierto? Estamos en este punto. Entonces, ¿qué más tiene esto? Entonces aquí en este punto hay que implementar toda esta separación, ¿vea? Una conexión hacia el cable de guarda para calcular y su G', y una conexión hacia el cable de guarda hacia la derecha para calcular y su G segunda, ¿cierto? Y una conexión para que me mida la corriente por la resistencia de puesta a tierra, ¿verdad? Por eso es que tiene tanta cosa, porque en estos modulitos se está calculando todo lo que uno necesita. Entonces aquí está, perdón, entonces aquí está un switchecito de medida. Entonces en este switchecito de medida yo con tal le digo que le da la corriente por el switch que esté pegado ahí, y el switch que esté pegado ahí es el que está conectado a la resistencia de puesta a tierra. Ahí aparece 25, ¿cierto? Pero uno realmente en la definición acá del módulo, en la definición del módulo, yo lo coloco como una variable, la resistencia de puesta a tierra 25, ¿verdad? Para que yo le pueda variar esta resistencia de puesta a tierra, ¿cierto? Entonces aquí viene la conexión como esto está volteado, está girado acá a 90 grados, entonces esta parte de acá, este puntico de acá es el que conectaría con esta punta del cable de guarda, pues del vano anterior, ¿cierto? Y este puntico de acá es el que conecta con deja la conexión para este cable de guarda, ¿cierto? Entonces aquí aparece este puntico y este puntico. Estos punticos son estos que aparecen acá, ¿verdad? Entonces aquí aparece la conexión hacia acá, la conexión hacia allá, ¿cierto? Y se instrumenta. ¿Qué necesito medir de ahí? Necesito medir la corriente, lo más importante, y su G'. Aquí coloco, digamos, una resistencia para que me separe de acá de este punto de conexión. Debe ser una resistencia pues pequeña, ¿cierto? Resistencia pequeña, 1 por 10 a la menos 8, perfecto, ¿cierto? Aquí también te va a ser una resistencia pequeña para que no agregue ningún valor, 1 por 10 a la menos 8. Y aquí coloco el switch de medida, simplemente es un switch de medida. Este que aparece aquí es cuando yo abro la caja de herramientas, switch de medida, por aquí está, switch de medida, ¿verdad? No controla nada, no cierra nada, sino que simplemente calcula la corriente por donde usted lo conecte, ya, sin cerrar ni abrir, no, permanece todo el tiempo cerrado. Entonces por aquí va a ir la corriente y su G', y por aquí va a ir la corriente y su G segunda. Entonces aquí le coloco los nombres, pues aquí está, y su G1 es el que llamo y su G', y su G2 es su G segunda. Y adicionalmente también está la I total, la I de la torre, este I sub T es I de torre, digo que este es el GPR, por aquí lo señalo, ¿cierto? GPR. Y ya queda esto instrumentado, ¿cierto? ¿Esto cómo se hace? Esto cómo se hace de primerazo. Cuando uno hace esto de primerazo, o para que ustedes sepan eso cómo se hace, uno señala lo que va a comprimir, lo señala y le dice por acá edit, compress, entonces le empieza a comprimir, ¿verdad? Ya comprimir, entonces y aquí uno le va diciendo cuáles son primero los nodos, cuáles son los nodos de entrada. Entonces habría que indicarle en este elemento que hay un elemento de entrada, ¿cierto? Entonces en la parte de los nodos usted le dice, va, si usted lo pasa acá, es porque ese es un nodo de conexión. Si no lo pasa, entonces eso se queda ahí metido dentro del bloque, ¿cierto? Entonces por ejemplo, que si su N1, entonces si usted lo pasa acá, mire que lo señaló, este va a ser un nodo de entrada. Y si quiere le coloca un nombre, le da doble clic y le coloca un nombre en mayúscula. Entonces ese ya es un dato de entrada. Así se maneja pues esta parte del compress. Y así va, y así va a señalar hasta que encuentre los elementos que necesite. Por ejemplo, para señalar por ejemplo, que sea si su A1 creo que lo llamamos, entonces usted hasta que lo encuentre. Pues, que se llama elemento 66, no son tampoco
¿Cómo estamos tan ciegos? Es 60, exactamente. Entonces en la salida es lo que llamamos, y lo pasamos acá, entonces se llama ISUA 1, creo que lo llamamos, ¿cierto? Entonces ISUF prima de la fase A, como uno quiera llamar, ¿cierto? Pues aquí le da el nombrecito, entonces para que se quede como variables de salida, porque después estas variables de salida hay que asignárselas a estos noditos del icono, ¿no? Hay que asignárselas a estos noditos del icono, ¿no? El icono tiene posibilidad de 12 nodos de conexión, 1, 2, 3, por este lado, 3, 6, 9, 12 únicamente, por eso no pudimos hacer, esa es la razón de que no pudimos hacer todo esto en un solo icono, ¿cierto? Porque hay muchos nodos, ¿verdad? 1, 3, 6, 3, 6, 12, 12, 13, 14, 15, 16, no, muchos. Entonces no nos daba con un solo icono. Lo ideal es que nos hubiera servido un solo icono y lo clavamos ahí, ¿cierto? Pero como queríamos tantas cosas, si uno quisiera menos cosas, puede hacer un icono sencillo, donde no tenga sino y su G' y su G segunda, ni siquiera el GPR, o el GPR también se necesita graficar, pero no tantas cosas, ¿cierto? Repito, aquí era porque era en un ambiente académico, ¿cierto? Que era un ambiente académico y nos pusimos a colocar de todo, mejor dicho. Entonces, esto aquí lo podemos ocultar de esta manera. Le damos doble clic, señalamos todo lo que queremos ocultar, doble clic, set high, y eso queda oculto, pues como si no existiera, ¿cierto? Porque si lo dejamos ahí y hacemos una corrida, eso después nos puede generar un error. Bueno, entonces aquí estamos haciendo un corto monofásico. La resistencia de puesta a tierra acá acá local. Las otras las controlamos por acá con la variable RPT, ¿cierto? Pero acá en forma local también podría decirle cuánto vale. Vamos a colocar los mismos, 25 ohmios, ¿cierto? Y vamos a correr esto, ¿cierto? Esto de aquí le asignamos el delta T, los settings, entonces 300, vamos a simular 300 milisegundos. Punto 3, 1 por 10 a la menos 5, un delta T apropiado pues cuando utilizamos los modelos pi, 60 como indicamos ahora las unidades, COPT para las capacitancias en microfaradios, y ya, esto no hay necesidad pues, de colocarlo, ¿cierto? Si de pronto hay problemas de división por cero, en fin, entonces ahí uno le coloca este epsilon en cero, sin otro valorcito, 1 por 10 a la menos 6, 10 a la menos 8, en fin, si de pronto la cara error. Entonces, en este caso ya lo vamos a correr. Entonces, ATP, run ATP, ¿cierto? Esperemos que corra esto, que no se ha dañado. Ahí está como corriendo. Está como corriendo. Entonces, todas estas variables de acá, yo las definí como variables de salida, tal como está arriba, yo le di estos nombres, entonces ya para graficar, entonces graficamos por acá, o función F8, o aquí por ATP run plot, que quieran, ¿cierto? Aquí hay un iconito para correr directamente, un graficadorcito que tiene externo, pero aquí están las variables, ¿cierto? Aquí están las variables. Bueno, entonces vamos a mirar, aquí está inclusive graficando pues la fuente, en la ceja también se pidió los voltajes de nodos, eso pues no se necesita pues mirar acá, pero sí necesitamos, entonces empecemos como ISUF1, entonces ISUF1, busquémosla, ISUF1, entonces la corriente de falla proveniente de la ceja, y en RMS, en valores RMS, si uno hubiera graficado esto en el tiempo, le da una excursión pues ahí sinusoidal y había que calcular pues, aquí hay un piquito porque aparece un poquito de corriente dinámica, recordemos cuando hay un corto puede haber un pico o una componente de ese que desaparece, que es lo que llama la corriente dinámica, entonces aquí realmente lo que interesa es el estado estacionario. Para que uno observe el valor, hundimos acá este iconito para que aparezca esta rayita y aquí me va indicando cuál es el valor, entonces 3370. Ese es ISUF1. ISUF2, miremos de Sonsón que viene. Muy bajito, recordemos que esto se hizo acá en 1, 2, 3, 4 y medio, 4 kilómetros y medio, 4 kilómetros y medio de la ceja.
medio kilómetro antes de llegar a Sonsón. Es lo que se está haciendo pues ahí, ¿cierto? Para que tengamos una idea. Entonces, Sonsón da una corriente de corto más bajita, ¿cierto? O sea, que eso está muy coherente, muy coherente. Bueno, miremos las otras. Por ejemplo, ISUA es la suma de las dos. ISUA es la suma de las dos, que es lo que llama el ISUF, que llamábamos en la literatura ISUF. Que mire que da la suma de las dos, ¿verdad? Y es fasorial, y él toma la magnitud. O sea, que realmente él no se pone a sumar esta más esta, sino que sobre la corriente que va por ahí, por donde le estamos indicando, él calcula el valor de RMS, no hace sumas fasoriales, él no utiliza fasores para hacer el cálculo, sino que todo lo hace a partir de la información que tiene, que es en el tiempo. Muy bien, entonces indiquemos, por ejemplo, I sub G1, ¿verdad? I sub G1, la corriente que viene por el cable de guarda hacia la ceja. Entonces ese se llama, es este valor, el fusia, 1757. Entonces, por el otro, o sea, I sub G segunda, hacia la corriente por el cable de guarda, pero yendo hacia Sonsón. Hacia Sonsón. Es la I sub G segunda, porque me está dando tan alto. Sería tan alto. Está dando mayor. No, perdón, no, está dando menor, claro, sí, estaba comparando con esto. Las dos corrienticas que son entonces I sub G1, la fucsia está encima, e I sub G segunda, la que está más abajo, entonces ahí aparecen, son hasta parecidas, ¿eh? Entonces son 1757, 1500, 1600 más o menos, ¿verdad? 1600, las dos corrientes. Entonces aquí calcularíamos temperatura con esta corriente, ¿cierto? Inclusive uno a esto le podía agregar aquí un modulito que le calcule la temperatura, si uno quisiera. Se puede agregar pues acá con herramientas pues que tiene esto, que son los models, por ejemplo, ¿cierto? Son los models. De los models pues tiene manera de uno calcular cosas, pues, ¿cierto? Es decir, hacer un programita, pues, cuáles son los datos, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, las variables, cuáles son los valores iniciales, y un exec, aquí código, en un lenguaje parecido al Pascal, pues, que utiliza esta herramienta de los modelos. También se puede hacer, pues, no lo hice, pues, porque seguramente no, y entre más cosas le coloca, menos entiende, pues, pero repito, se podía colocar y se puede colocar, digamos, ahí una versión futura para poder chequear, para hacer la gráfica con toda la herramienta, pues acá. Muy bien. Bueno, nosotros estábamos graficando. Démosle a esto más amplitud, que está como muy chicorio. Bueno. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué otras corrientes me interesan? Por ejemplo, la corriente que va por la torre. Se alcanza a graficar acá. La corriente que va por la torre, por aquí quedó muy parecida a esta. La corriente que va por la torre es 580 amperios. La corriente que va por la torre es muy bajita. 580 amperios. Esa es la corriente que va por la torre. Es muy bajita, digamos. La raíz muchachos, como se equivoca, digamos, quien de pronto no maneja bien esto, ¿verdad? O lo hace, realmente la necesidad de cuando se implementó esto, ¿y por qué tengo ese ejercicio? Yo no me voy a poner a hacer ejercicio pues para presentarlo a ustedes, eso es muy largo. La razón era que los diseñadores, en este caso eran unos consultores bogotanos, esta corrientica que aquí aparece de 580, ellos venían con una corriente de 2000 amperios, oiga, 2000 amperios. Entonces, al hacer el diseño de la malla, o la propuesta de diseño de la malla, es una malla monstruosa, supremamente cara. No es lo mismo una malla pues para 580 amperios que una malla para 2000 amperios. Entonces, de alguna manera, se equivocaron en el cálculo de esta corriente. Esta corriente que va por la malla. ¿Okay? Es como la razón de ser pues de esto, y digamos la bondad de tener una buena herramienta pues de cálculo. Inclusive este valor, si lo hiciéramos con la metodología que les propuse, van a llegar, y yo lo tengo que hacer,
a ver cuánto me da exactamente este valor, para ver la diferencia, ¿cierto? No lo he hecho pues para este ejercicio que lo tengo montado, no lo he hecho, pero sí es un reto pues a ver para comparar, digamos, la precisión, ¿cierto? Aunque de todas maneras esto siempre lo hacen pues así con el ATP o con cualquier otra herramienta, con Tixilin también se puede hacer, un poquito más elaborado, pero también se puede hacer, en fin, o una herramienta apropiada pues, lo que se llama distribución de corrientes durante falla, pues que es lo que estamos haciendo acá. Bueno, ahora, y lo más importante, el GPR, muchachos, para que se asombren, vean, el GPR, que este me va a dar en voltios RMS, vean. Mire esa belleza, vean. Vean. 14,5 kilovoltios. 14,5 kilovoltios. Eso vale el GPR en este punto. ¿Qué es el GPR? El GPR es que de pronto esta falla ahí de una fase tocó la torre. Se presentaban todas estas corrientes de corto, ¿cierto? Y el levantamiento del voltaje en ese punto es 14,5 kilovoltios. Es el voltaje del GPR, ¿cierto? Entonces, ese es el voltaje que se utiliza para uno hacer ya el diseño de la malla de la pata de la torre, pues, o de la base de la torre, o de la torre en forma general, ¿cierto? Bueno, ¿qué otra cosa se puede mirar acá? Ya miramos todo prácticamente, ¿cierto? Ya miramos todo. Que son por eso se quería mirar todas estas variables, ¿cierto? Las variables. Uno puede aquí hacer estudios de sensibilidad. Bueno, ¿cómo me varían las cosas si yo cambio la resistencia de puesta a tierra? Yo, en vez de 25, por decir algo, me peleé y ya tengo 100 ohmios. La resistencia está como regular ya. Miremos este cálculo sirve, digamos, como para ilustrar el efecto del cable de guarda, el efecto tan importante que tiene el cable de guarda. Van a ver que ese GPR, pues uno pensaría, si sube a 100 ohmios, te va a dar horrible. Y vamos a ver que no tanto, ¿sí? Nosotros actualizamos esto. Miren que lo quedó en 16,2. O sea, que uno pensaría que se iba a enloquecer ese voltaje, se iba a enloquecer ese GPR, ¿cierto? El GPR se vuelve un problema es en los sistemas que no son multiaterrizados, ¿cierto? Los que no tienen cable de guarda, ¿cierto? Ilustremos aquí, ¿qué pasa si se rompe el cable de guarda? Ilustremos acá este caso. Con 100 ohmios y se partió el cable de guarda, se lo robaron, lo cortaron, en fin, se dañó. Miremos, con las corrientes no va a haber problema, ¿cierto? Lo que va a haber problema es con el GPR. Miremos qué le va a suceder a ese GPR, que es el levantamiento del voltaje en el sitio de falla. Observemos este azulito a ver qué le sucede. Mira dónde llegó, vea. Miren lo que está, muchachos, vea. 63 kilovoltios. Llega casi al voltaje de fase. Llega casi al voltaje de fase, ¿cierto? Es por eso los sistemas que no tengan neutro, que no tengan cable de guarda como parte del retorno, son muy peligrosos. Equivale a tener conductores monopolares que no tienen regreso, ¿cierto? Entonces, el efecto de ese cambio, de ese voltaje, un voltaje por acá bajito de 16 que es manejable, es el efecto de la corriente que regresa por el cable de guarda, ¿cierto? Pues además de pantalla, mire el gran efecto que tiene la parte eléctrica, pues, ¿cierto? Efecto importantísimo, ¿sí? Listo, ahí quedó como estaba, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué pasaría, digamos, si la resistencia de puesta a tierra, usted se pone a exagerar y le coloca, no, yo le voy a meterle plata a eso, 10 ohmios, 10 ohmios, a ver si eso me resuelve el problema del GPR y ya, listo, con eso lo controlo. Inclusive coloquémosle menos, vea, y no le va a colocar 5 ohmios, 5 ohmios.
Vamos a graficar a ver qué observamos. Refrescamos acá, refrescamos acá, refrescamos acá. Y el GPR quedó por ahí en 10, pero tampoco bajó a 500 voltios, pues eso se queda alto, queda alto. Aumentaron las corrientes, seguramente aumenta la corriente de, no la corriente de falla, sino la corriente por la I sub T. La I sub T que es, la I sub T que es, a ver, la I sub T es ¿cuál? La I sub T es esta. Por aquí está este valor es 1846, entonces a esa corriente se aumenta, pero no controla, digamos, el GPR, ¿cierto? A que el GPR no se puede controlar con una resistencia de malla, tendría que colocar 0. Si usted coloca 0, lógicamente, pues 0 por cualquier corriente da 0, pero esa no es factible. Que una resistencia de malla realmente tiene su papel cuando usted la coloca en 20, 25 ohmios para descargas atmosféricas, para control de sobrevoltaje por descarga atmosférica, no para voltajes que se presenten en el caso de fallas, tal como lo estamos haciendo así. Este instrumento sirve para uno estudiar todo eso, para uno coger los conceptos, pues, porque esos conceptos normalmente pues, no se entienden tan fácil, sino que lo entiende uno, es uno haciendo cálculos y mirando sensibilidades y lógicamente con la literatura, pues tratar de llegar pues a la razón pues de por qué se está presentando. Pero aquí en el documento está pues todo lo que se presenta en esto, tal que explicamos acá, aquí está el detalle pues de estos elementos, ya lo vimos, el detalle de estos elementos. Y aquí ya viene el taller, ¿cierto? Tallercito pues de una línea doble circuito, ¿cierto? Para hacer esos calculitos, miremos algunos detalles pues de estos cálculos, ¿cierto? Algunos detalles, pues, sobre todo en forma gráfica, ¿cierto? Pero aquí aparece sobre todo cómo varía el GPR a lo largo de la línea. El GPR tiene un comportamiento bien especial, es decir, tiene un pico por acá, en los primeros kilómetros cerquita de la subestación nada. Estamos hablando que esto es 10, esto es 2, en 3 kilómetros, a 3 kilómetros de la subestación. Esto no es la CEA, este es este ejercicio, pues, ¿cierto? Pero casi siempre coincide un pico de GPR por acá en puntos cercanos a la subestación, lo mismo por allá al otro lado, o sea, se presenta siempre ese comportamiento, Perfil de corriente máxima por el cable de guarda, lo que interesa, ¿cuál es la corriente por el cable de guarda para ese sistema a lo largo de la línea? Entonces por aquí hay unos niveles de unos cortos altos, ¿verdad? Las corrientes altas, el I sub G prima, pues, el I sub G segunda, perdón, el I sub G prima, o la corriente, o la mayor de las dos, pues. Entonces, por aquí, por esta subestación, que tiene alto nivel de corto, se presenta este valor. Y con esto se calcula también el perfil de temperatura. Entonces, calculamos el perfil de temperatura para ese cable de guarda que estábamos ensayando ahí. Entonces, por aquí ese cable de guarda, por aquí tiene corriente cercana a 350 amperios, 350 grados centígrados, ¿cierto? Por aquí más bajita. Entonces, ahí hay problemas, es por acá con el cable de guarda, ¿verdad? Y el cable de guarda, a ver cuál fue el que nos dieron. Vamos a ver si aparece el nombre. A ver si aparece el nombre. Cable, un Alumowell, que es un cable bueno. Una resistencia, no tan bueno como otros, pues, que son más de aluminio, pero no es tan malo como el acero, ¿cierto? Un Alumowell. Entonces aquí no serví, de pronto. El Alumowell, ¿cuál fue la temperatura de este? Creo que este nos dio 400, ¿cierto? 400, está pues en la tabla por ahí anterior. Hay que chequear con esos, sobre todo con la experiencia internacional. O sea, seguramente entonces nos va a servir para todos, que no llegó pues tampoco a 400 grados. Pero algo de la línea, corriente, y máxima por cable de guarda, y la temperatura, ¿cierto? Entonces, seguramente nos aguanta, porque yo creo que se aguanta hasta 400, pero al menos le sirve a uno como para mirar que le sirve para toda la línea. Si esto se pasara, entonces habría que colocar un cable de guarda aquí en estos primeros kilómetros, no le serviría, o utilizar un cable de guarda, el que aguante acá, colocarlo para toda la línea, que eso no es conveniente desde el punto de vista económico, ¿cierto? Si no tenés ni idea de colocar un cable de guarda más costoso, ¿para qué lo vas a colocar en toda la línea? Bueno, este es el tallercito que ustedes tienen que resolver, ¿verdad? Que ya tienen que, el otro que les sirva como ejemplo, y el que ustedes van a presentar, ya el capítulo 10, el trabajito de ustedes, capítulo 10.
que no son muchas cosas, pues simplemente ahí para que coste, pues, lo calculen y le saquen jugo, pues, a eso, listo. Bueno, entonces, ya vamos, pues, que ya van a ser las 8. Ya vamos por terminado este cuento, muchachos. ¿Alguna pregunta? Profe, para el otro trabajo, esos mismos equipos del trabajo pasado, pues de 2 o Sí, 3. claro, claro, los mismos. Listo. Los mismos. Los mismos muchachos. Bueno, entonces aquí ya vamos a dejar de... ya de grabar. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos, o ya cerramos? Profe, es que no sé si el tiempo para no sé. Pero a mí la parte del IX y el Y, la verdad, no me queda muy claro. ¿El qué, perdón? La parte donde calculamos un IX y un Y prima. Ya. Eso es cuando son 2 cables de guarda. Son dos cables de guarda. Entonces, ese lo podemos resolver de la siguiente manera. Uno es de que aquí está, ¿cierto? Entonces, vean. Entonces, lo que tiene normalmente acá, ¿No estás compartiendo, profe? Pues no sé. no estoy compartiendo. ¿Cierto? Bueno, todavía no. No, profe, pues yo no lo veo. Varía pues a esto. Ahí debería estar compartiendo. Sí, ya ahí se sale. Listo, bueno, entonces, normalmente lo que uno tiene normalmente es esto. Tiene acá un cable de guarda, ¿cierto? El caso es que sean dos cables de guarda, ¿cierto? Entonces, estos cables de guarda, pues se unen. Aquí están aquí están aquí están las fases, ¿cierto? Que arriba están pues en este caso, digamos, y su F', ¿cierto? Y su F'. Y por acá, y su F segunda, pues que no tuvo ningún problema en calcularlo, ¿cierto? Pero aquí en esta parte, estamos considerando de que tenemos abrámoslo un poquito acá. Y estos cables de guarda se unen pues en la siguiente estructura, se coloca la resistencia de puesta a tierra, ¿cierto? Lo mismo en la siguiente estructura, resistencia de puesta a tierra, ¿cierto? Y acá en esta parte que es donde está haciendo el corto, este es el que llamábamos ISUA en la simulación, o esto lo llamábamos ISUF, ¿cierto? Cuando nosotros reducimos todo esto a un solo cable de guarda, todo esto de acá queda reducido a un cable de guarda, lo llamamos ZG equivalente, ¿cierto? Cuando son dos cables de guarda. Cuando es un cable de guarda no hay duda, pues, porque es simplemente lo que le dio en I sub G, E sub G', ese es el valor y ya, ¿cierto? La pregunta es cuando son dos cables de guarda. Entonces, cuando son dos cables de guarda, por acá, lo que se calculó se llama I sub G', ¿cierto?
Entonces, lo más sencillo es decir, vea, este I sub G', entonces una opción, es decir, por acá es I sub G' sobre 2. Mitad para acá y mitad para acá. Eso es lo que se puede recomendar pues en forma general. O sea, si usted no quiere enredarse, entonces mitad acá y mitad de este que calculó. Ahora, si usted quiere el preciso, es decir, que por el cable de guarda más cercano te dé lo que es, que sea la mayor, entonces utilice esta expresión. Entonces, en el de arriba, les dice, va, el I sub G medios, o sea, este que estaba acá, eso, más esta fracción, la impedancia mutua entre la fase y el primer cable de guarda, menos la impedancia mutua entre la fase fallada y el segundo cable de guarda, sobre la Z propia de un cable de guarda, menos la impedancia mutua entre los dos cables de guarda. Okay. Y ya, entonces le tenés que meter esta corrección, ¿cierto? Entonces, eso lo que yo vi en datos es que eso, a pesar de que eso se sofisticó así, eso en el fondo no vale la pena, pues, este que suma y que resta acá no es tanto. A este le sube un poquito y a este le baja un poquito. Entonces, tomar este como únicamente hasta acá, pues es muy sano, pues, es válido. Tomar únicamente la mitad y ya. Ese es el cuento con eso, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno.